Una cosa es la ortopedia y la cosa es la traumatología. La ortopedia, como vamos a ver después en alguna clase, es el estudio de todas las malformaciones genéticas o las malformaciones funcionales que puedan tener los niños o las personas ya adultas. Y la traumatología es la parte que se encarga de estudiar cómo un agente externo que desarrolla una energía cinética de mayor o menor grado puede alterar la fisiopatología o perdón, la fisiología normal de alguna parte del cuerpo. En palabras simples, la traumatología es la que se encarga de solucionar lo que la violencia produce. Violencia de cualquier tipo. Dentro de las más frecuentes, la violencia automovilista. ¿Cierto? Para entender la traumatología, para estudiarla, para practicarla, solamente se necesita lo que siempre les digo a mis alumnos, algo de criterio. O mejor dicho, algo de conocimiento y mucho de criterio. ¿Sí? Como en el desarrollo mismo de la medicina, el criterio es la característica fundamental para poder aplicar nuestros conocimientos. El día que nosotros tengamos clase, la clase comienza a las 3 en punto, ¿cierto? 3 y 5 cierro la puerta y ya no la vuelvo a abrir. Así que si llegan 3 y 6, no estén tocando la puerta, porque no la voy a abrir. ¿Estamos de acuerdo? 3 y 5. ¿O quieren 3 y 10? 3 y 10. Solamente porque la señorita no. ¿Está bien? 3 y 10. Se cierra la puerta. Segundo, las diapositivas son componentes de ayuda. De las diapositivas no vienen las preguntas. ¿Ya? Se las voy a dar para que las tengan. Pero las preguntas vienen de lo que desarrollamos en clase. Incluso yo en el desarrollo de las clases voy a dar la clave ya. Anotan, pregunta 4, clave B. Anotan. ¿Listo? Y no van a fallar. Van a sacar siempre buenas. Porque de un tiempo a esta parte, muchos de ustedes vienen a la clase con su celular a ver el capítulo perdido del fondo del sitio del día anterior y mientras uno está dictando la clase está viendo ese tipo de cosas y no se da cuenta que de lo que yo estoy hablando estoy dando la clave. Entonces, por favor, quedamos hasta 3 y 10, cerramos la puerta. Las diapositivas son guías nada más y las preguntas generalmente las vamos a ya ir proponiendo durante el desarrollo de la clase y si es que queda alguna duda pendiente las provocaremos para que ustedes las investiguen. ¿Correcto? El día de hoy hablaremos algo sobre la historia clínica traumatológica. No difiere mucho de la historia clínica médica en general y propondremos algunas cositas sobre semiología. No es el objetivo de desarrollar una clase magistral de semiología, ni de hombro, ni de brazo, ni de nada, porque en cada una de las patologías, llámese síndrome del manguito rotador, vamos a hacer algo de semiología, ¿correcto? Es solamente algo introductorio. Entonces, si yo quisiera que alguien me pregunte, levante la mano, alguien que quiera participar voluntariamente. Señorita, levantó usted, muy bien. La felicito. ¿Usted cuál considera que sea una diferencia entre la historia clínica traumatológica y la historia clínica médica en general? Si es que la hubiese. ¿Encontrará alguna diferencia? Bueno, igual tenemos que seguir los pasos de hacer la... No le he preguntado eso. Le he preguntado, ¿encontrará usted alguna diferencia? Si no, me la dice. Me parece que no. No. ¿Alguien que quiera ganarse un puntacho por ahí? Que me diga si hay alguna diferencia que podríamos entender, ubicar, identificar. ¿Habrá? Pues la respuesta, como bien dijo su compañera, es negativa. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es la misma historia médica. Pero, acá viene el kit. Cuando ustedes hagan el internado, estén haciendo el internado, muchos de ustedes lo van a hacer en el lunario, ¿no es cierto? Yo voy a estar de guardia una noche. Señorita, ¿cómo se llama usted?
Ángela. Y Ángela me dice, doctor, hay un paciente para evaluar. Y yo voy a bajar. El paciente va a estar con una deformidad en el antebrazo, una angulación de más o menos 15-17 grados, dolor, limitación funcional y imposibilidad de flexo de extensión. Y entonces Ángela me dice, doctor Núñez, paciente que hace 4 horas, mientras estaba caminando en la combi, en la ruta de la 300B, a la altura de la calle, no sé por dónde va, Federico Barreto, sufrió un accidente de tránsito. El paciente requiere que en el momento de la caída no pudo agarrarse con la mano derecha. Entonces digo, aguanta. No me digas más. Mira cómo está el antebrazo. ¿Cuál es el diagnóstico? De frente. ¿Cierto? Si vemos deformidad, una fractura. En ese momento nos importará a nosotros como traumatólogos toda la historia de la enfermedad. No mucho, ¿cierto? No nos va a importar mucho. ¿Por qué? Porque ya está la fractura. Y lo único que nos queda hacer, ¿qué cosa es? Ver la posibilidad. Primero, obviamente, tomarle una imagen para ver la magnitud del daño. Y segundo, proponer la posibilidad de daño. ¿Cierto? Entonces, algunas particularidades sí las tiene la historia clínica traumatológica. En relación a la patología de... ¿Cómo se llama usted? Alonso. Pero si con el interno Alonso me toca hacer un turno de consulta externa, ¿cierto? Y viene una señora de 58 años aduciendo dolor de hombro. Entonces le pregunto a Alonso, así de la historia. ¿Qué tendrías que preguntarle a Alonso a esa señorita? O a esa señora, perdón. Vamos. ¿Quién lo ayuda? Fuerte. ¿Qué tendrías que preguntar? Bueno, teníamos que saber todas las meses, pero podríamos preguntar del momento de aparición, ¿no? Momento de aparición. ¿Qué más le preguntamos? ¿Qué? ¿En qué momento de duele? ¿Qué más le preguntamos? Intensidad. ¿Qué más? Limitación. ¿Qué más podemos preguntar? En esa paciente importará más la anamnesis que en el otro paciente que llega accidentado y con deformidad. Sí, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo que nuestro criterio es aquel que primará para tratar de identificar la patología que es motivo de consulta traumatológica. ¿Correcto? Sin embargo, la historia clínica es casi o prácticamente la misma, tiene las mismas partes que la historia médica convencional. ¿Correcto? Anterior. Entonces ya sabemos que la historia clínica es una relación coordenada de datos, etc. Tips para ustedes. Anoten. La historia clínica es un documento. En la historia clínica tienen que anotar todo lo que sea relevante. Todo. Y de un tiempo a esta parte está cobrando demasiada importancia, lo que denominamos el consentimiento informado. Es decir, yo tengo que explicarle al familiar, al paciente o al familiar del paciente su condición patológica y la propuesta terapéutica. Y eso yo tengo que anotarlo en la historia. No se olviden. Tip. Porque si no, puede haber un problema médico-legal y los familiares van a deducir que no me explico, que los cuales podrían. Yo personalmente le explicaba a la mamá que me ha pasado. Y cuando pasa 3 días me llaman de la dirección, doctor Núñez, ha venido esta paciente a quejarse. Nadie le ha dicho nada. Nadie le ha explicado qué tiene su hijo. Nadie le ha explicado qué le va a pasar. Nadie le ha explicado si se va a operar o no se va a operar. Llego yo apurado y la veo y la señora con la que yo hace 3 días había conversado en el Pero, señor director, yo le he explicado personalmente, le he dicho todo de pe a pa. Y la historia no dice nada. Es su palabra contra la mía. Y en cuestiones médico-legales siempre nosotros tenemos la declaración. ¿Cierto? Entonces,
en la historia clínica, se explica a madres, fulana de tal, se le explica esto, entonces médicamente, desde el punto de vista médico-legal, estamos exentos de responsabilidad. ¿Listo? Entonces, al ser un documento legal, médico-legal, tenemos que tratar de escribir. Pero ojo, hay que escribir lo que es importante, ¿cierto? No vamos a llenar la historia clínica de datos que no son necesariamente importantes. Cuando ustedes sean internos de traumatología y evolucionen a sus pacientes, tampoco pues necesitamos evoluciones de 10 hojas como si lo necesitan en medicina, en pediatría, en otras especialidades que son clínicas. En traumatología es suficiente, el paciente despierto, lúcido, orientado, requiere dolor. Si está fracturado el brazo, le tengo que poner limitación a la extensión, el resto del examen. Sin embargo, hay algunos internos que pueden pupilas isocóricas, mucosas, ruidos cardiovasculares conservados, normofonéticos, algún emblamo depresivo, vuelven a repetir el examen, lo cual no está mal, pero lo vuelven a escribir todos los días y tiene fractura de dedo. Entonces, de un día para el otro, ¿habrá un problema en el corazón? No, no es cierto. Salvo que en la noche el paciente te diga, doctor, he tenido repercusiones en mi bueno, ahí sí, etc. Pero si no te manifiesta ninguna patología en la noche, paciente igual que él. ¿Listo? No se olviden. Siguiente. Ya sabemos la anamnesis. En lo que respecta a la historia traumatológica, la anamnesis tiene sus características especiales. Pero hay un dicho que yo lo repito frecuentemente y que ustedes deben saber la respuesta. Ojos que no ven. ¿Qué dice? Corazón que no siente. ¿Están de acuerdo? No, yo digo ojos que no ven, algo no es. ¿Por qué? Si ustedes supiesen, por teoría, cómo identificar una ictericia, y frente a ustedes está un paciente ictérico, ¿lo identificarán? ¿Sí? Entonces mirarán, paciente ictérico. Pero una persona que no estudia medicina, mira a un paciente ictérico y le dirá, está malito, ¿cierto? Entonces, su teoría, la base teórica que tengan ustedes, les va a permitir hacer que sus ojos vean la enfermedad, ¿cierto? Entonces, si yo sé que un manguito rotador produce dolor apleonía nocturno en mujeres más de 50 años asociado al ejercicio físico, y viene una mujer de 50 años y dice, doctor, me duele el hombro, entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que preguntarle, y le duele más en la mañana, en la tarde, en la noche, como bien dijo los compañeros, o después de qué movimiento le produce dolor, hace cuánto está, qué intensidad, etc. Entonces, mis ojos están buscando el manguito rotador. Luego de ello, recurro a mi base teórica e identifico en mis neuronitas que la maniobra de Hove es la maniobra que yo debo utilizar para identificar lesiones supraespinoso. Entonces, le diré, señora, por su manito para atrás, para hacer este movimiento, presione, créense dolor, y así sí. Entonces, tengo de maniobra de Hove positiva. Y en mi mente ya saldrá la posibilidad diagnóstica. Pero si no tengo mi teoría de Hove, no tengo mi teoría de patología de características clínicas del manguito rotador, entonces le diré, señora, usted tiene dolor de hombro. Tómese todo imposible y regrese 7 meses. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre un traumatólogo y un huesero. Que hay muchos, ¿no? Y cobran más caro que nosotros. Y a veces tienen mejores resultados. Pero es la diferencia. O el brillo, ¿cierto? Lo que se aprende con la experiencia, algo que se aprende con los turnos, ¿sí? ¿Listo? Entonces, la anamnesis tiene sus características, ya lo hemos dicho. Buscamos molestias articulares, sobre todo rigidez, cambios de tamaño, cambios de contorno. Solo una pregunta al aire. ¿Todos tenemos las extremidades inferiores iguales, de igual tamaño? ¿Sí o no, señorita? No. 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 O sea, ¿tenemos uno más grande que el otro? ¿Sí?
Señorita, ¿sí? O sea, usted le paga y quiere mandar el otro. ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Yo he preguntado, ¿todos tenemos responsabilidades del mismo tamaño? Sí o no. ¿Sí? ¿Y usted tiene los miembros superiores del mismo tamaño? ¿Sí o no? No sé. Sí. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo se sabe? Si las dos miembros superiores están del mismo tamaño. Miren, no sé cómo lo verificas. ¿Ya? ¿De dónde a dónde? ¿Fuerte? De la parte del talón. ¿Qué parte del talón? La planta. La planta. ¿Alguien sabe cuál es la forma correcta de hacer una medición de miembros superiores? Clase de pediatría, hace 35 años cuando yo lo hacía, me enseñaron esto y nunca lo olvidé. ¿Alguien sabe? ¿Fuerte? No. ¿Alguien sabe? ¿Lo recuerdan? Bueno, no sé si se queda vigente. A mí me enseñaron como un niño, estiro, agarro mi cinta métrica, espina de acá hacia lo superior, hacia el mayor interno, y miro. ¿Sí? Anoto. Cojo el miembro contralateral, espina de acá hacia lo superior, mayor interno, y verifico las medidas. ¿Cierto? La pregunta es, ¿será muy confiable ese dato? ¿No? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo lo haría usted? De una forma ya mucho más... ¿Se acuerda usted el nombre de esa radiografía? Radiografía fuerte. De miembros. Nada más. Tiene su nombre. ¿Alguien sabe? Radiografía mesurativa o radiografía de medición de miembros inferiores. Entonces, hacemos esta radiografía y vamos a identificar en cuántos de nuestros niños, de nuestros estudiantes de medicina del último año, los miembros inferiores son simétricos. Y yo les apuesto que toditos ustedes, que son 50 por lo pronto, por lo menos 40 no tienen los miembros superiores exactamente iguales. Con toda seguridad. Hay una variación. Vamos a disculpar que como ubicamos por cuestiones de salud. Hay una variabilidad que por estadística está incluida dentro de los rangos de normalidad. ¿Alguien me recuerda mi estadística y me dice que es normal? ¿Qué tiene usted por normal, señorita? Estadísticamente hablando. Espérate, se defienda, como dice, suéltala, hasta que se defienda. A ver. Voy a creer, discúlpeme por distraer también. Me vuelvo a preguntar, ¿qué entiende usted por normal desde el punto de vista estadístico? No, por ahí va. ¿Alguien? Ya lo dijeron, está dentro de las dos desviaciones. ¿Qué porcentaje de corrección? 97%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es que 97% de la población está en esos rangos de índice. ¿Correcto? Eso es. Y lo normal para miembros inferiores nos dice que puede haber hasta 1 centímetro de diferencia. ¿Listo? O sea, si a mí me hacen la medición y yo tengo 0.8, estoy en la normalidad, no necesito hacer absolutamente nada. Por encima de 1 centímetro, si es niño, hay que ver cadera. Si es adulto, simplemente es una normalidad. Por encima de 1.5 ya requiere alza. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es que nuestra teoría ya nos lleva a propuestas de la verdad? Y de hecho, hay muchos pacientes que vienen, doctor, tengo
dolor en la columna, tengo una lumbalgia terrible. He ido al crucero, he ido a la solidaridad, he ido a la luz, me salpiqué, mascarilla. Pero me han dicho que usted es muy bueno, solo que caro. Ni modo. He vendido unas cositas y he venido con ustedes para que me salgan. Ah, muy bien. Y muéstrame su radiografía mesurativa. ¿Qué? Y nunca nadie le ha pedido radiografía mesurativa. No, doctor. Bueno, le hace la radiografía y viene con 1.8 de diferencia. Entonces, ¿cuál será la causa de esa lumbalgia? La simetría de miembros inferiores. Le ponemos su alcita, ¿no? De 1.2 en su plantillita, y el paciente juega fútbol y juega básquet. Y dice, bien pagado estos 200 soles de su consulta. ¿Sí? Feliz. Eso no me ha pasado a mí, no pongo de ejemplo. Yo pongo los 50 soles. Entonces, vuelvo a repetir. Ojos que no ven. Estudiante que no estudia. ¿Listo? Entonces estudien, muchachos. ¿Qué más buscamos? Cambios de tamaño con tono. Esto es importante en una de las patologías más frecuentes y valga la redundancia más importantes de la traumatología. Cuando yo recién comenzaba a hacer prácticas, después de que llegué de la residencia, hace algunos añitos, a mí me decían el doctor compartimental. Porque lo único que hacía en las prácticas era hablar de compartimental. Entonces decía, doctor Núñez, es el doctor compartimental. Y era una chapa que a mí me gustaba. Porque lo único que ustedes tienen que saber, lo más importante, lo más básico de la traumatología es cómo enfrentarse a un síndrome compartimental cuando ustedes estén haciendo su Perú en la punta del cerro. Porque ahí, si ustedes actúan mal, esa persona o pierde la mano o pierde la pierna y ustedes van a perder el título. Así de importante es. ¿Correcto? Ni siquiera un parto es tan importante. Porque si ustedes están en el cerro y viene una señora y bueno, tiene un aborto, tiene complicaciones del parto, ustedes no van a ir a la casa. Porque están en el cerro, ¿cierto? Es una complicación, ¿cierto? Pero si en el cerro se les presenta un compartimental y ustedes no lo saben manejar, sí van a ir a la casa. ¿Ya? Y yo no quiero ir a visitar a ninguno de ustedes a Popayay, ¿no? No me gustaría. No lo voy a hacer. Porque sé que ustedes sí van a saber manejar un compartimental. ¿No? Cuando les llega, y vamos a hacer obviamente la clase, pero el ejemplo aquí es, cuando ustedes tengan un paciente en el cual sospechen compartimental, tienen que medirle los perímetros, ya sea de la mano, ya sea de la pierna, ya sea del músculo, ¿correcto? Y hacer la comparación. Pasado cierto tiempo, vuelven a hacer la medición y si hay un aumento, ya es un índice de preocupación, de sospecha de que en algunos de ellos se está acumulando líquido en los compartimentos y estamos frente a un posible compartimento, ¿correcto? Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta estos famosos cambios de tamaño con todo. Tumefacción o enrojecimiento relacionado a procesos inflamatorios que pueden ser traumáticos o no. Si el dolor es constante, a movimientos. Si es une o bilateral. Pacientes llegan a la consulta y dicen, doctor, ¿sabe qué me duele? Este hombro, me duele esta muñeca, me duele la rodilla, me duele el tobillo. Nosotros, ¿qué le decimos? Sin hacer anamnesis. ¿Qué le decimos? Señora, tome su tiquecito, saque para reumatología. ¿Por qué? Porque son poli y las poliartritis son generalmente inflamatorias, reumatoidea, ¿cierto? Entonces ya no me preocupo mucho más. Pero si me dice es solamente en este hombro o solamente en esta muñeca, amplío la análisis, ¿no? Señorita, ¿qué le pasó? Se cayó, se golpeó, cuando era chiquita tuvo un problema, etc. Y entonces busco la provisión. Bueno, va a hacer esta ecografía y con esta ecografía la volvemos a chequear. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que darnos cuenta. Si es que hay bloqueo o laxitud articular, pregúntale yo, ¿en qué parte de nuestro organismo podría
a qué hace referencia esta palabrita. A ver. Pamela. ¿Quién es Pamela? No hay Pamela. Rocío. Alumna Rocío. Nadie. Ricardo. Ni un Ricardo. Juan. ¿Ningún Juan? No hay ningún Juan. Carlos. ¿Quién tiene la lista? Encuentra un Carlos, lo jalo, van a ver. O Pamela o Carlos, lo jalo, vamos a ver. Carlos. Alonso. Alonso. Sí, ya, acá está la prueba. ¿Quién es Alonso? Alonso. Ya te pregunté. Rick. Ahí está, Rick. Rick. ¿Dónde crees que podemos encontrar bloqueo? Muy bien. Generalmente las articulaciones. ¿A qué hace referencia el término bloqueo? Cuando una función no se cumple en su cabalidad, ¿cierto? Generalmente, ¿a qué hace referencia? A una articulación que permite un rango de movimiento. ¿En qué articulación puede haber más frecuentemente un bloqueo? Muy bien. Está bien, sí, está bien. Entonces, los bloqueos hacen referencia a cuando un rango de motilidad se ve completamente o parcialmente obstruido. Pongo el ejemplo de una lesión meniscal. Pacientes que son deportistas, ¿cuántos son pichangueros acá? ¿Son pichangueros no? Ya, en la pichanga, a ver, ¿cierto? Hay un movimiento brusco, un golpe, una patada fuerte, y ahí uno de los jugadores se queja, sale fuera de la cancha y dice, no puedo doblar la rodilla. ¿Listo? Bloqueo. ¿Por qué? Porque se rompe el menisco, se desprende de su cuerno y impide la flexoextensión. Bloqueo menisco. O cuando hay una fractura de orécano, paciente que se cae, con el codo directamente hacia el piso, hay una fractura articular de orécano y el orécano se desplaza hacia anterior e impide la flexoextensión. Bloqueo articular. ¿Listo? Siguiente. También son importantes los factores que se asocian. El tiempo, la evolución, si es asociación con horas del día. Cada patología que vamos a hablar, algunas de ellas tienen especificaciones altas. ¿Correcto? Esto también es importante, los tratamientos previos. Los pacientes vienen y dicen, doctor, ya he ido con varios colegas, ¿y qué le han recetado? Tal cosa. Entonces uno ya se va haciendo la idea de que hay algo más, ¿cierto? Si uno pregunta y dice, no he tomado nada, perfecto, si es antiinflamatorio, y pues la podemos evaluar. La mayoría de las veces funciona y el paciente está tranquilo. Perdón, discúlpame. Pero si ya ha tomado, viene el doctor, he tomado 7 días de toricoxib, no me pasa nada, no me pasa el dolor, entonces uno dice, ya, por la cosa antiinflamatoria no es tanto, ¿no es cierto? Ya debe ser una cosa biomecánica. Entonces puedo pedir una ecografía, una resonancia, una tomografía con resolución 3D, etcétera, para buscar otra cosa. Por eso es importante el tratamiento previo. También las condiciones de ejercicio, de reposo, o si es que ha tenido algún tipo de terapia, ¿cierto? Siguiente. En lo que respecta a un grupo muy grande de patologías que son motivo de consulta para nosotros están las lesiones musculares, asociadas o no a deporte, a práctica deportiva. La mayoría de ellas son de esta índole. Buscamos limitación del movimiento, si es que hay fatiga, si es que hay parálisis, si hay espasmos, etc. Todas las condiciones que ustedes ya han estudiado y también aquellos factores que las precipitan. Hay algunas enfermedades de fondo, si vale el término, que se asocian a molestias musculares. Algunas patologías neurológicas de las más frecuentes son las que nos pueden llegar erróneamente a hacer los estudios. ¿Correcto? Siguiente. También tenemos que buscar no solamente los problemas musculares, sino también los problemas esqueléticos. Aquí voy a hacer hincapié porque toda la parte de la
Purificar todos los elementos con el mismo error, donde no agua, no lo hace. Pero es un error que, bueno, me permite a mí en las prácticas desarrollar algunos conceptos. Cuando hablamos de huesos y su patología, la podemos dividir en patología traumática y en patología degenerativa, ¿cierto? Y también por ahí patología tumoral. La patología generativa vamos a tener clases, la patología tumoral esperemos también tocar un poquito de ello. Nos afrontamos en la patología traumática, ¿listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio mental. ¿Cómo se llama usted, señorita? Camila. Disculpe la pregunta, ¿cuánto pesa usted? 50. Señorita Camila, ¿qué cree usted que deba pasar para que su fémur se fracture? Ya, una caída. ¿Qué más? Un accidente. Si usted está pasando por acá, yo le pongo el pie y usted se cae, se fracturará. ¿Qué condiciones tiene que tener esa caída para que le produzca fractura en su fémur? De mayor altura. Entonces, ¿cuál es el factor que está interviniendo ahí con respecto a la energía? Tiene que ser una caída de alta energía. En traumatología hablamos a esa energía como la energía del movimiento, o sea, la energía cinética. Entonces, para que haya un trastorno isquémico, para que haya una fractura, tiene que someterse este hueso a una condición de alta energía cinética, ¿correcto? Entonces, anoten ahí un factor, energía. ¿Listo? ¿Cómo se llama usted, señorita? Alejandra. Señorita Alejandra, si yo le digo, levántese, párese en la silla y salte, ¿se fracturará? No, ¿cierto? Pero si yo le digo, señorita, por esa ventanita, salte, ¿se fracturará? ¿Cuál es el factor de diferencia? La altura o la edad. Entonces anotamos la gravedad como otro factor de nuestra ecuación que nos va a llevar a la. ¿Listo? ¿Cómo se llama usted? Dylan. Señor Dylan, ¿cuánto pesa? 8. Señor Dylan, se va a subir a la silla y va a saltar. ¿Usted cree que se fracturará? No, ¿cierto? Vamos a cambiar otro factor. Señor Dylan, usted va a comer exageradamente por un año y va a pesar 120 kilos. Se va a subir en esa silla y va a saltar. ¿Se fracturará? Probablemente sí. ¿Qué factor es el que está alterándose? El peso o la masa. Otro factor. Entonces, ya tenemos los factores que intervienen en nuestra ecuación. ¿Alguien la puede ordenar? ¿Cómo sería? Sí, ¿no es cierto? Sí se puede. A mayor masa, mayor posibilidad de fractura. A mayor gravedad, mayor posibilidad de fractura. ¿Cuál es el otro? Energía. A mayor energía cinética, mayor posibilidad. ¿Cierto? Entonces ya tenemos los tres factores que tenemos que entender para identificar cómo es que se produce una. ¿Listo? Muy bien, tenemos la fractura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para solucionar este problema? Primero recordamos, y esto lo dejo como tarea. Me estudian el mecanismo de consolidación ósea. Lo básico, eso tiene que saber. Cuando investiguen y estudien, se van a dar cuenta que hay dos posibilidades. ¿Ya? La consolidación directa y la consolidación indirecta. Investigan también cuando es directa y cuando es indirecta. Muy bien. Dejamos eso a un costado y nos regresamos a nuestra fractura. Y yo les pregunto, ¿ese hueso se regenerará? ¿Tendrá la posibilidad de regenerar?
¿Sí no? ¿Sí no? ¿Sí no? Sí. Sí. Todo el mundo dice sí. Muy bien. Sí, efectivamente. Y nuestra chamba será asegurar que ese proceso de regenere primero se dé y segundo se dé en las condiciones adecuadas, como para que se restablezca la función y la anatomía, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes cuál es la principal cultura precolombina del Perú? ¿Cuál? La principal del Perú. ¿Ustedes peruanos ustedes? Inca. ¿Y cuáles eran los principales enemigos de los incas? Los chancas. ¿Y recuerdan ustedes cómo es que se inicia el Imperio Inca? Justamente con una confrontación entre los chancas y los incas en la meseta de Cusco, que se origina en el Collao. Entonces vayámonos mentalmente a ese momento. Una curaca porfiria incaica fue la que inició mayor resistencia a los chancas. Imagínense cómo se llama usted. Silvana, vestida ahí con sus plumas, con todo, comandando su ejército guerrero contra los chancas. ¿Qué armas utilizaban ellos? ¿Recuerdan? Las macanas que llevan, ¿no es cierto? Sondas. Y un macanazo que le dé Silvana a Carola en la cabeza. Bueno, no en la cabeza porque es neurocirugía. Vamos al brazo. Le damos un macanazo. Con toda su fuerza. Entonces le produce deformidad. ¿Listo? Una fractura diaficiaria de radio inclinada. ¿Estamos? Pero Silvana es hija de la ciudad chanca. Entonces los soldados la protegen, la llevan a buen recaudo y la llevan en el curadero. ¿Habría curanderos? Claro. ¿Y habría traumatólogos? Claro. Había una secuela, no digamos, no secuela, una secta, se va a meter en una diferenciación de los médicos que se encargaban de curar a los. ¿Y qué creen que hacían? Entablillar. Lo Inmovilizar. Entonces lo agarraba, está doblado a su sitio, pues, ¿no es cierto? Y como se seguía moviendo a su sitio y lo envolvía. Pasado 3 meses, oh sorpresa, la señorita Silvana estaba lista para devolverle el macanazo a la señorita. Sí, perdón. Bueno, se lo devolví. ¿Por qué? Porque ese hueso sanaba. ¿Listo? Y así curaba. Entonces, ¿dónde está nuestra chamba? Actual. Deberíamos volver a esa vez. Pero ¿qué pasaba? Que cuando las fracturas eran deficientes, sí, algunas, no todas, curaban y podían volver a la actividad normal. Pero si esa fractura era en el fémur y esa fractura se cabalgaba más de 2 centímetros, ese miembro quedaba ajo. Entonces la señorita, no sé, Silvana, etcétera, cuando iba a vengarse, agarraba su bacana, iba corriendo así, ¿cierto? Y ¡plum! Entonces un guerrero con esas condiciones ya no era bueno para la guerra, ¿cierto? Y si la fractura era en el antebrazo, igual iba con el antebrazo golpeado así, ya no era bueno. ¿Cuál es el objetivo actual? Promover la consolidación ósea, pero con la idea de reconstituirla de la misma forma previa a la anterior, tanto en función como en anatomía. ¿Listo? Entonces, ahí surgimos nosotros. Por eso es que surge la traumatología, para corregir esos posibles efectos. De hecho, si yo tengo una fractura diaficial, verbal, no emplazada, mi tratamiento actual será un YES, o sea, una inmovilización. Pasado 3 meses, yo el yeso y ese paciente va a volver a boxear. ¿Cierto? Pero ¿cuáles serán las condiciones que nosotros necesitamos darle a ese huesito para que sane? Primero, estabilidad. Anótenlo bien. Tengo un fragmento de hueso, tengo otro fragmento de hueso, lo he operado, lo junto, ¿cierto?
y le coloco cualquier sistema. Después vamos a desarrollar. Puede ser placa, puede ser clavos, puede ser tornillos, puede ser fijación externa, etc. Y le aplico ese sistema para darle estabilidad. Anótenlo, miren bien y anoten. Si esto no se mueve nada, ¿ya? No se mueve nada, o 2 milímetros de movimiento, rango de 2, estamos hablando de estabilidad absoluta. ¿Cierto? Estabilidad absoluta. Si mi sistema de fijación permite la movilidad de los fragmentos de 2 milímetros a 5 milímetros, estamos hablando de estabilidad relativa. ¿Listo? Y si el movimiento es mayor a 5 milímetros, ¿de qué estamos hablando? De inestabilidad. Pregunta del mío. Señorita, ¿cómo se llama usted? Ya sé. ¿Ya? Ya sé. Ya sé. ¿En qué condiciones, hablando de estabilidad, el hueso cree usted que pegará bien? ¿En estabilidad absoluta, en estabilidad relativa o en inestabilidad? Absoluta. ¿Solo en absoluta? Podría ser alternativo. Podría ser. ¿Y en inestabilidad? No. ¿Se dan cuenta? ¿Es difícil de entender? No es difícil de entender. Y lo que dice la señorita Yacel es correcto. Para que nosotros tengamos consolidación ósea, debemos darle estabilidad o absoluta o relativa. ¿Listo? Si le damos inestabilidad, ese hueso no va a pegar. Va a ir a la pseudoartrosis. ¿Correcto? Señorita, su nombre. Leslie. ¿Qué sistema de inmovilización, de estabilidad, si vale el término, relativa conoce usted? Muy bien, perfecto. ¿Usted cree? ¿O será inestabilidad? Mira, si yo tengo la fractura aquí y coloco férula, solo estoy estabilizando esta parte. ¿Le daré estabilidad relativa o inestabilidad? Inestabilidad. Entonces el sistema de fijación de férula es temporal, no es definitivo. Cuando ustedes hagan su internado, va a venir un paciente con una fractura y lo voy a decir yo desde arriba, durmiendo a las 4 de la mañana, sentaré y pongan una férula y poner al hospital. Entonces ustedes van a ir y le van a colocar una férula, ya sea en el miembro inferior o en el miembro superior, pero ustedes entenderán, esa férula no es definitiva porque estamos hablando de inestabilidad. ¿Listo? Pero yo le pregunté de estabilidad relativa. ¿Conoce usted algún otro procedimiento, tratamiento que tenemos nosotros y que nos conocen? Es nuestra chapa. Es. Somos los yeseros, ¿no? Los maestros del yeso, por supuesto. Entonces, anoto un aparato de yeso, la estabilidad relativa. Recordamos, para dar consolidación podemos dar estabilidad relativa. Entonces, la pregunta, ¿sine qua non? Si yo tengo una fractura, ¿podré tratarla con un yeso exitosamente? Sí, no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tengo? ¿Qué condiciones debo darle a ese yeso para que la fractura pegue bien? Bien, consolide. ¿Cuál? Que el rango de movimiento no sea mayor de 5 milímetros. Entonces tiene que ser un yeso monolítico. Tiene que ser un yeso que no permita ese rango. ¿Cierto? ¿Qué pasa en algunos pacientes? Tienen una fractura del modelo peroneo. Cuando lo evalúa, no está desplazado, está desplazado menos de 2 milímetros, condición no quirúrgica, digo, bueno, el yeso
Le pongo el aparato de yeso, pero recuerden que viene de un traumatismo con energía cinética alta, viene con un volumen aumentado a nivel del tobillo. Le coloco el aparato de yeso y a los 3 días viene el doctor, mire, y el yeso está bañando. ¿Por qué? Porque ya se desinflamó las partes blandas y entonces obviamente el espacio que hay entre la parte blanda y el yeso es más de 10 milímetros. Ese paciente irá bien, entonces hay que cambiarle. Por eso, la experiencia nos dice a algunos traumatólogos que cuando ese paciente viene por emergencia y está muy hinchado, no le pongo yeso, le pongo la C. ¿Sí? Lo cito a los 5 días, y recién cuando ya está todo desinflamado, le pongo el yeso y ya lo voy a usar todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero eso dice la teoría? ¿Eso dicen los libros? No. Eso es tu criterio. Pero basado en los conocimientos tomados. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se dice que no todo bueno, no todo bueno, mal, ¿no? ¿Por qué? Yo como un viejo puedo hacer una diferente. ¿Y bien? Y puede ir bien. O puedo ponerme el último tratamiento de HHS. Puedo hacer eso. De hecho, yo a algunos pacientes que en la práctica privada habían sido, no diagnosticados, estaban en una cirugía, no tenían, ¿no es cierto? No tenían condiciones. Ahora sí se están cumpliendo de salir, pero antes era más frecuente. Sí tenían, no tenían que pagar, cómo pagar, ni en el hospital. Entonces, con yesos los hemos sacado bastante, muchas veces 100%. Por eso los maestros antiguos tenían más habilidades en la colocación de yesos. Si los muchachos que recién conmigo y que nos toca hacer un miércoles que hacemos nuestra reunión clínica, cuando se trate de yeso siempre nos vamos a voltear al doctor Pacheres. No sé si lo conocen, el doctor Manuel Pacheres. Él fue antiguo, jubilado, trabajar en el hospital militar, de amplia experiencia en manejo de yeso. Doctor, tu paciente con una yeso. Así funciona. Siguiente, vamos. Con esto ya acabamos. Esto ya es teoría, ya le hemos hablado. Tenemos que hablar sobre si es que hay algunas condiciones que nos pueden indicar, dirigir nuestra mirada, nuestros ojitos para identificar la patología. Si es que hay un eclipsia, ahora dicen hay un plunge. Bueno, eso es un poco más de teoría. Acá, por ejemplo, la sensación característica en esta afirmación la tiene el famoso o la famosa rotura del tendón de aquí. ¿Alguien sabe cómo se produce? ¿O qué es lo que pasa cuando se produce? ¿Alguien sabe? ¿Alguno de ustedes se da rotura? ¿Cuál es la historia natural, como quien dice, de la rotura del tendón de Aquiles? Generalmente está asociado a las pichanas, en los partidos de fulbito, ¿ya? De 10, 9 de 10, pacientes vienen porque están jugando fútbol y se le rompe. Y para los varones que pichan bien, cuando vayan a jugar fútbol, el fulbito, no lleven agua. ¿Qué tienen que llevar? Para rehidratarse. Puede ser porque tienen cierta asociación, pero lo que deberían llevar son sales de rehidratación. Porque cuando uno suda, no solamente siempre agua, tiene agua y electro. Y la historia natural de la enfermedad, la rotura del tendón de Aquiles, nos dice que una contusión previa en el 95-96% de los pacientes que tuvieron rotura del tendón de Aquiles es la deshidratación, la microdeshidratación tendinosa, lo cual lleva a degeneración del peritendón. Entonces, chameamos y no nos hidratamos, poco a poco estamos deshidratando el peritendón. ¿Correcto? Bueno, pero regresemos. La historia natural es la siguiente: yo estoy jugando, me llevo a uno, me llevo a otro jugador, estoy frente al arquero, y en eso siento como que de atrás me dan una patada en la parte posterior. Algunos dicen una pegada. Es más, voltean a buscar quién ha sido el
el agente agresor. Muchas veces no encuentran a nadie, ¿no? Las más, o algunas menos de las veces, las más desafortunadas, encuentran a algún jugador del equipo contrario que no tiene vela en el entierro, está pasando por ahí, voltean y le meten su sopapo. Oye, me has pateado. Y el otro, ¿qué pasa conmigo? No es la cosa, yo ni siquiera te tocaba. Y esa es la rotura clásica. Incluso en partidos de fútbol del mundial, hemos visto dos escenas de ese tipo, que siente como que alguien me rompe la parte de atrás, así, textual. He sentido que alguien ha venido y me ha dado un palazo. Voltean y ya no pueden hacer la flexoextensión, rotura de tendón de Aquiles, ¿cierto? Entonces, a veces nos ayuda esa investigación, ¿listo? Para ver si es traumática o si es degenerativa. Siguiente. La historia familiar. ¿Será importante la historia familiar? Por supuesto, ¿cierto? Algún tipo de patologías como la espondilitis anquilosante, como la osteogénesis imperfecta, dentro de las más severas, pero dentro de las más leves, vamos a ver quién tiene pinta. Ella. Señorita, disculpa que le pase. Miren, muchachos. Miren. No me equivoqué. No me equivoqué. Anda, sáquenme de la carita. ¿Qué pasa con sus articulaciones? Y ver, muéstralo, muchachos. Vamos a decir es hiperlaxo. Miren. ¿Qué? Entonces, dentro de estas condiciones están las famosas hiperlaxitudes que, gracias a Dios, nos dan de comer. Porque de 10 niños que me acuden por pie plano, 8 son hiperlaxos. Entonces, hago lo mismo que ha hecho usted a la señorita. Y los papás dicen, eminencia, este doctor sí sabe, ¿no es cierto? Y hay que impresionar, pues un poco también, no está mal, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces hacemos unas pruebas de hiperlaxitud y demostramos que son hiperlaxos. Entonces le damos esto. ¿Y cuál es el tratamiento? Fisioterapia. Fisioterapia. ¿Alguien dice algo mal? ¿Cuál es el tratamiento? Pues ninguno. Como decían los antiguos, el que nace paguatón, así lo fa pequeñito. ¿Ya? De 10 pie planos, de 10 niños. Me estoy soltando lo que hay escrito. En la traumatología nadie lo decía. De 10 niños que tienen pie plano, uno o 2 van a tener pie plano a bloqueos. Porque son los verdaderos pie planos, que también tienen su porcentaje. Los otros 8, ¿correcto? Se van a recuperar así a las bloqueadas o no a las atenuantes. Solitos se van a hacer. ¿Por qué? Porque es un hiperlaxo. Se van a embarazar, y al embarazarse, se soluciona. ¿Ya? Pero no le digan esto a mis pacientes. ¿Sí? Trata. Obviamente, los pies planos, sabemos que los se van a curar, pero sí algo de pastillas, para eso sí, vamos a zapatitos, cartillitas, fisioterapia. Pero el mejor tratamiento, el único tratamiento para pies planos es caminar descalzo. Entonces, recuerden que cuando ustedes tienen bebés o cuando los tengas, no me usen zapatos en sus bebés hasta los 2 años. ¿Estamos de acuerdo? Nada. Y hasta los 50 casas sin zapatos. Descansos, completamente. ¿Hacen eso? La probabilidad de que va a ser muy baja. Ay, señorita. Casi lo Es que tengo que. Seguimos, creo que acabamos. Creo que venimos. Vamos. Siguiente, esto es teoría. Exploración física. Muy bien. La exploración física es como cualquier exploración física de cualquier patología. Sin embargo, patologías comunes en traumatología, hemos dicho que es plano, hay que hacer la pelmatoscopía. Las famosas cifoescoliosis también son bastante frecuentes.
Entonces, hay que quitarle la ropita al paciente, los niños adolescentes, los ponemos en posición de excepción, los ponemos en analizar el arte para identificar si es que hay alguna anomalía que se corrige o no. Las famosas simetrías, las alineación de extremidades. Entonces, ¿qué buscamos ahí? Buscamos en las rodillitas, por ejemplo, el un vale, ¿cierto? Posición, el tamaño de la posición pasiva, es decir, cuando está sin hacer esfuerzo, cómo es que está parado, si es que hay una angulación, una elongación, etc. Y si es que hay atrofias musculares, que también son bastante frecuentes. Siguiente. Palpación. Ya, no hay mucho que decir. El paciente, obviamente, hay que tener criterio. Esto pasa frecuentemente en los internos. Viene el paciente, puede ser adulto, niño, y le dice, ay, acá me duele, y está un poquito dura. Perdón, doctor. Y viene el interno, a ver, ¿dónde te duele? ¿Acá? Y él, ¡ah! O sea, uno da ganas de decirle, te voy a fracturar yo a ti, te voy a agarrar yo a ti, a ver si te gusta o no te gusta, ¿no es cierto? Lógica. La palpación se hace no en una patología traumática, pues obviamente. ¿Correcto? No, es que la teoría dice que hay que palpar. No, hay que tener criterio. La palpación se da pues cuando estamos frente a un hombro doloroso, frente a una tendinitis. Igual, la palpación tiene que ser delicadamente fuerte o fuertemente delicada, que es como somos los traumatólogos. Nosotros los cochineros, los grafitis con los niños, con martillos, sí, pues. Cuando nosotros operamos, algunos de ustedes van a ver cómo operamos. Utilizamos martillos, sí, utilizamos motor, sí, ¿cierto? Giros. Pero no es que nosotros agarramos y ¿no? Hay que ser delicados, ¿cierto? Hay que ser, porque el hueso podemos romperlo más. Tenemos movimientos muy bruscos, vamos a romper más el hueso, vamos a romper más el hueso, nos podemos llevar un nervio. Entonces hay que ser delicados. Igual, para la palpación, si viene un paciente que está, yo palpo, trato de buscar cierta deformidad, pero no pues con la fuerza como para que despierte más dolor. O lo que hacen incluso algunos asistentes de cirugía. Viene un paciente con una herida, ¿no? Herida. Mira, ya hay que cortar, hay que suturar. ¿Qué hacen? Pásenme para lavar la herida. Lava, ¿no? Después de lavar, ponen anestesia. Yo digo, oye, compadre, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? A ver, ven, te voy a cortar y te voy a lavar la herida. Yo coloco siempre primero la anestesia, por lógica, ¿cierto? Por lógica. Después de que ya está anestesiado, lavo efusivamente. Entonces, la palpación tiene que ser delicada, tiene que ser dirigida en base a cuando hacen semiología o cuando hicieron semiología, yo tenía un gran maestro que creo que ya nos abandonó de este mundo terrenal, y él sentaba al paciente, lo echaba mejor dicho, y nos decía, a ver, pálpese algo. Entonces nosotros agarrábamos, ¿no? Golpe en la mano o golpe en la cabeza. Así. Entonces, él ponía la mano y solamente bajaba los dedos. Esa es la forma correcta de palpar una mano. Es la única forma en la que ustedes van a poder identificar si el hígado está crecido o no está crecido. No identificando la mano. No es. Entonces, esos métodos ya no tenemos, lamentablemente, ¿no? Ya no se puede hacer tampoco eso. Muchos de los pacientes no se van a dejar tocar por 6 personas. Esto hemos perdido, lamentablemente. Entonces la palpación, cuidadosa. ¿Qué más buscamos? Este es otro tip. Siempre, y eso también me pasa frecuentemente, viene al paciente, doctor, me duele la rodilla izquierda. Tome asiento, gire, y me voy a la rodilla derecha. Doctor, esa no, señora, tranquila. Primero se examina el lado bueno, o el lado que duele. Entonces ahí evalúo el rango funcional, evalúo la rotación, evalúo y después recién me voy a la parte baja. ¿Correcto? Y ahí con mucho cuidado. Si hay mucho dolor, prefiero no examinar.
porque no lo va a detectar. Ya señora, ¿sabe qué? Está con mucho dolor. Ahora poner sus inyecciones, sus pastillitas, su hielito y en 5 días regresamos. Le baja el dolor y yo ya puedo manipular, hacer prueba de Mahmoud, prueba de cajón, chip, etc. ¿Correcto? Pues más o menos por ahí. La fuerza muscular, eso ya en neurología lo saben, si es que la motilidad pasiva se puede vencer con cierta resistencia o no, si es que hay motilidad activa también. Siguiente. Conclusiones. La anamnesis en traumatología no tiene ciertas consideraciones especiales, pero no difiere con esto. ¿Listo? Por sí sola debe proporcionar un diagnóstico de presunción. Sí. Yo pregunto, observo, examino y yo puedo decir, me parece un supraespinoso. ¿Listo? O me parece un redondo menor. ¿Ya? Y en base a eso, propongo. Siguiente, perdón. El olor, las características, la deformidad, alteración funcional son datos de la anamnesis, por supuesto. La exploración sistemática de traumatología incluye inspección, palpación, ya lo hemos visto. Y la exploración radiológica es la prueba complementaria más utilizada. Esa es conclusión. En traumatología de violencia y mal estéreo. La radiografía es la prueba fidedigna para identificar patologías o sea, fracturas, lesiones de hueso. Porque para las partes blandas tenemos que primero la ecografía, segundo la resonancia. Y de un tiempo esta parte, por encima de la radiografía, ya tenemos a la tomografía, pero con reconstrucción 3D. Tomografía con reconstrucción. Vamos a ver algunas imágenes a lo largo del desarrollo de la clase, en donde con la tomografía vamos a identificar en 3 dimensiones las imágenes, igual el término de la lesión. Siguiente. Bien, algunos tips nada más con respecto a la semiología. En traumatología, como en cualquier proceso semiológico, tenemos las siguientes 5 M's. Movilidad activa, pasiva y endógena. ¿Qué es la movilidad activa? ¿Qué me dice? ¿Cuál será? No. La que el paciente mismo sí lo realiza. ¿Listo? Señorita, dígame, movilidad activa, 11. Entonces el paciente viene, ¿cómo se llama usted, señorita? ¿Sabe qué, doctor? Encontré a mi enamorado con otro. Le di tremendo conductor y ahora no puedo mover la mano. ¿Listo? Y ahí está listo, a ver, muevan los dedos, entonces ella agarra y mueve motilidad a. Entonces la historia le pongo motilidad activa, entonces va. ¿Listo? Pero le digo, señorita, que se pueden mover los dedos y ella no puedo. Entonces, motilidad activa no está conservada. Yo agarro y le digo, a ver, señorita, disculpe. Y consigo lograr el conocimiento. Eso se llama motilidad pasiva. Entonces digo, motilidad pasiva conservada. Motilidad activa no conservada, motilidad activa pasiva de los tipos. Pero llega el momento, agarro e intento hacer el movimiento y no puedo. ¿Qué digo? Motilidad activa y pasiva no conservada. ¿Correcto? O motilidad activa y pasiva anormal. En el primer caso, está bien, la felicito, señorita, así se castiga a los infieles. ¿Cierto? En el segundo caso, señorita, sí, ha sido un golpe muy fuerte, vaya a la casa, porque si hielo, vamos a poner esta inyección, tome estas pastillas y en 5 o 7 días va a estar completamente normal. En el tercer caso, te digo, puede haber una fractura. ¿Te das cuenta de la importancia? Tan solo de 2 o 3 cositas. Le tomamos la radiografía, 2 cositas bien, ¿qué pensamos? ¿Qué más puede haberse dañado si no es los huesos? Tendones, músculos también, pero es poco frecuente. Poco frecuente. Más por la zona, los tendones.
¿Qué tipo de tendones tenemos en esta zona? Recuerda, con esta parte. ¿Qué tendones? Anatomía. Muy malo el doctor Bigotis. Al gran amigo. ¿Lo llamo o no lo llamo? Vamos a decir al doctor Pedro Cárdenas. Pedrito, mira, ¿qué tendones tenemos en esta parte de la mano? Pedrito, ¿eso es ella? ¿Qué tendones? Ahí tiene un cuchillo, objeto punto cortante, vamos a cortar un cuello. ¿Nadie? ¿Qué movimiento es este? De los dedos. ¿Qué tendones tenemos ahí? ¿Qué movimiento es este? ¿Qué tendones tenemos acá? ¿Qué tendones se habrá podido dañar la señorita? Flexores. ¿Cierto? ¿Sí? Fácil. Si estamos sospechando de lesión de tendones, le pediremos radiografía. ¿Qué le pedimos? Ecografía. Ecografía. O rezo. Mejor eco. ¿Está bien? Moraleja. Que no me lo hagan, no sé qué la vuelta. Segundo, no lo golpeen. Usa un palo. ¿Total? Algo bueno. Seguimos. Mediciones, ya hemos hablado con respecto a las mediciones. Patología muscular, ya también hemos hablado de la patología muscular que tenemos que ver. Maniobras especiales, que ahorita vamos a dar un ejemplo. Y por último, la marcha. Todo ello tiene que estar dentro de nuestra capacidad, ¿ya?, de recordación, de identificación de búsqueda, para tratar de identificar patologías. Siguiente. Esta es una gráfica sobre todo lo que es los rangos musculares del hombro. Obviamente, tenemos que saber cuáles son los movimientos normales y cuáles son los rangos normales, ¿cierto? ¿Cuáles escapan a ellos? Siguiente. Pero miren ustedes, hemos visto en la gráfica anterior todos los rangos de rotación, ¿no?, abducción, etc. Cuando los grandes estudiosos dijeron, bueno, vamos a estudiar estos rangos musculares y vamos a identificar si la lesión es de mamilo rotador, tipo espinoso, produce este daño, vamos a encontrar estas maniobras, vamos a encontrar estas patologías, o vamos a encontrar estas escalas. Siempre se piensa mucho. Y miren lo que dice. Se han propuesto más de 30 escalas funcionales. ¿Necesitamos saber las 30? De repente no, ¿no es cierto? De repente no. Que sepamos bien una, más que ¿sí? Siguiente. Por ejemplo, esta, para la fuerza muscular, miren ustedes. Una escalita que podemos usar, ¿no? Eso es criterio de cada uno. 0, sin evidencia de movimiento. 1, vestigios. Movimiento total, pero no por la gravedad. Son escalas. ¿Podemos tenerlas? ¿Podemos aplicarlas? Sí, puede ser. Bien. Pero como les digo, es algo teórico. En el codito, la flexo-extensión, la pronosupinación, tenemos que saber cuáles son los movimientos y los rangos normales para identificar cuál es la patología. Siguiente. Ahí, por ejemplo, no se mira bien, sí se mira bien, ¿cierto? ¿Quién me hace la descripción de esta imagen? Lo que pondría en la historia. Este es un caso real, una paciente que me llegó a mí en mi consulta de traumatología. La pregunta es, en la historia clínica, hacemos la anamnesis y llegamos a la parte de la exploración clínica. Señorita, describa usted cómo pondría la historia en el caso de esa paciente. Fuerte. ¿Qué ven? ¿El qué? Hay un aumento del volumen. Aumento. Entonces, le pone usted la historia, aumento de volumen en nivel
¿Solo aumento de volumen? ¿Usted está de acuerdo? ¿Hay algo más? ¿Ve algo más? No le he dicho de noche. He dicho, ¿cómo describe usted esto? ¿Qué pone? Ahí. Pues la compañera ha puesto aumento de volumen, ¿no? ¿Está de acuerdo? ¿Se caería con esto? ¿Qué más se ve? ¿Es algo más? ¿Solo aumento de volumen? No, que lo menos que pregunto que ustedes tienen es imagen. ¿Es algo más? Ah, por ahí puede ser, desplazado. Puede ser desplazado. ¿Está uniforme? Entonces, ¿qué hay? Deforme. Más que aumento de volumen, que sí lo hay una deformidad. Le pongo 25 puntos. Aquí me dice qué posible fractura se trata. ¿Ven? ¿Qué ojos que no ven? Estudiantes que no saben. ¿Niño o niña? Niña. ¿Adulto o niño? Niño. Aproximadamente la edad 7. 8 o 9 años. ¿Cierto? Entonces, cuando yo estudiaba en la carrera universitaria, tenía un profesor que decía, ponía los problemas de aritmética, lo que sea, ¿no? Y decía, problemita. ¿Cómo te resuelvo? Y hablaba. Y el problema me decía, aplícale Pitágoras. Y aplicamos Pitágoras y se lo explicaba. Entonces ahora que soy médico veo y digo, problemita. ¿Cómo te soluciono? ¿Y cuál será la respuesta? Enderezar y movilizar. Aplícame la diosa. Entonces le tomamos el ejemplo. Y el orden del día sería la patología más frecuente, traumática, en niños de 6 a 9 años. ¿Cuál será? ¿Cuál? Es probable, pero no es la más frecuente. La lesión traumática más frecuente en niños son las fracturas supra con gliosis. ¿Okay? Entonces yo sin necesidad de radiología ya puedo aproximar mi diagnóstico, porque si en mi base de datos está, es niño, 8 años, es una supra. Puede ser otra cosa, obviamente, ¿cierto? Pero es una cosa. Y yo le pregunto, ¿será antigua o reciente? Antigua. Sí, no, ¿por qué? ¿Qué dice? No hay cambio con la generación, es antigua. Es antigua. Sí, ella piensa que es antigua, muy bien. ¿Alguien piensa que es reciente? ¿Alguien? Pues efectivamente, la felicitamos de la señorita porque es antigua. Aparte, miren la posición, ¿no? La niña está jugando. Mira lo que tengo. Si estuviese roto de forma reciente, sería muy difícil que la niña levante. Siempre alguien tiene que levantar. Porque si está roto el hueso y está angulado de esa forma, ¿no creen ustedes que se caería? Y al caerse producir dolor. Si ustedes tienen una fractura en el antebrazo y levantan el brazo, esto se va a caer y eso va a doler horrible. Entonces, si fuese reciente, la niña no podría tener esto. Es una fractura antigua. ¿Y por qué les puse esto? Primero, para que hagamos esta disquisición de aproximación criterial o criteriosa. Y segundo, para mostrar lo que pasaba antes. Los niños en la ciencia se caían y no recibían atención médica. Y no recibían atención médica porque
¿Por qué lo colocan empuñado? Platita para hacerlos soltar. Segundo, porque los llevaba a los descendientes de los chancas y de los incas. O sea, los huesos. ¿Sí? Los hueseros. Ahora ya no sé si sea igual que antes. Me parece que ojalá menos. Los hueseros hacían sus movimientos, trataban de acomodarlo, pero cuando es una fractura articular, termina así. Entonces ellos me buscaron, me dijeron, doctor, ¿qué podemos hacer? Rezar, ¿no? No podemos hacer nada. O sea, ya con el hueso, hacer una osteotomía es muy complicado. Entonces, en este caso, ver el rango funcional, justamente por eso le hice hacer, ver hasta qué ángulo movía. Para que nosotros hablemos de rangos funcionales en codo, tenemos que ver que la flexión debe ser más o menos 90 grados. Si es más, mejor, pero hasta 90 grados. Y la extensión, 0 grados, lo ideal. Si conseguimos 90, 0, este paciente va a poder alimentarse, caminarse, hacer su vida normal, que es el objetivo nuestro. Cuando hay una fractura articular de codo, yo opero y si consigo esos rangos, estoy bien servido. ¿Listo? Siguiente, creo que ya acabamos. Miren ustedes ahí. Siguiente. Este también ya hablamos, palpación de las articulaciones. Siguiente. Los rangos de movimiento. Siguiente. También igual. Ahí, ¿qué ven? ¿Qué ha pasado? Falta un pedazo. ¿Se ve? Un compartimentaje de compañero. Tenemos hasta las 4:40, ¿no es cierto? Bueno, me pagan hasta las 4:40. 4:41. Ahora, ¿quién va a hablar? ¿Y quién va a hablar? ¿Qué ven en la pantalla? Señor, ¿qué ven en la pantalla? ¿Alguien dice algo diferente? A quien diga algo diferente, lo premio. ¿Qué dijeron? ¿Qué ves, señor? Fractura del quinto dedo. ¿Estás de acuerdo? 4. Uno ve fractura, por allá ve una amputación. Observación, muchachos. Simple observación. ¿Nada? Si viene el doctor Marco Rivador, viene a la puerta y me pregunta, doctor Benjamín, ¿cómo se llama su alumna? ¿Qué tengo que responderle? ¿Qué le debo responder? Dígalo fuerte. Alguien habló. Viene Marco y dice, doctor Benjamín, ¿cómo se llama su alumna? ¿Cuál? ¿Cierto? Si yo te pregunto, dime la imagen, usted me tiene que decir, doctor, ¿cuál? Son dos cosas distintas. ¿O no? Están muy bien. ¿Sí? Cayeron redonditos. Todos los años pasan. Y me siento feliz porque siguen cayendo. En la de acá, ¿qué vemos? Lo que dice el fondo, una amputación traumática. Aquí que vemos. Puede ser fractura o puede ser luxación. ¿Recuerdan ustedes qué es fractura? ¿Qué es fuerte? Define fractura. Ya hay términos coloquiales, pero tiene su definición. ¿Cuál es la definición?
¿Qué es herida? Definan herida. Pérdida de la continuidad o la solución de la continuidad. ¿De qué? De la piel. Fractura será lo mismo, pero de, o si quieren ponerle el nombre mejor, de cortical, externo. ¿Listo? ¿Qué es luxación? Pérdida. Espérate, más fuerte. Pérdida articular. ¿Qué es la congruencia? ¿Mm? Lo has leído ahí, bandida. Una pistola. Otra cosa, bueno. Aquí llamarlo la articulación, ¿ya? Es una historia de, es una historia de amor. Es una historia de amor, no hay otra cosa. Huesito, otro huesito, se conocen en la universidad privada, estudian medicina, ¿listo? Y se enamoran. Entonces cuando se enamoran, se juntan y forman vínculos, ligamentos colaterales, cabos. ¿Listo? ¿Listo? Uno mira al otro. Una historia de amor absoluto. Funcionan tan bien, se lleva su trabajo, haciendo todo lo que tengan que hacer, pero nunca se separan. Permanecen unidos para toda la vida. ¿Cierto? Eso es una articulación. Dos caras articulares óseas unidas por ligamentos y por cápsulas. ¿Ya? Porque son congruentes. Porque uno se mira frente al otro. ¿Listo? Soy congruente con mi esposa porque yo la miro y ella. Recuerden. ¿Qué pasa si viene una tercera persona? ¿No? Viene un estudiante de arquitectura. ¿No? Se pone de frente al hombre. El hombre agarra y voltea. ¿Qué pasó? Se perdió la congruencia. O sea, ese matrimonio se fue al tacho. ¿Listo? Entonces, ¿qué es luxación? Pérdida de la congruencia articular. Viene el trabajador y dice, Sonso, ¿estás casado? Regresa. Y vuelve a estar enamoradito. Y nunca más nada de eso. ¿Cierto? Entonces, cuando se hacen maniobras para corregir la luxación, se llama reducción. Luego lo reduzco. Lo pongo aquí abajo, ¿sí? ¿Listo? Entonces, anoten nuestra definición. Miren ustedes. Aquí, carilla articular, está congruente. Aquí, carilla articular, y esta carilla, ¿hacia dónde? Hacia la arquitectura. Entonces parece que está luxado. ¿Puede ser una fractura también? Sí, puede ser. Ahí nos va a llegar la radiografía. ¿Listo? Entonces, si está luxado, ¿qué hacemos? Reducimos, jalamos. Nada más. Así de simple. Siguiente. Miren ustedes. Sí, 8 minutos. Vamos. Esta creo que es la última. Esta es una historia triste. Siempre la pongo porque fue quizás la historia más frustrante para mí en toda mi carrera traumatológica, porque fue una niña que vivió en mi guardia, niñita de 2 años y medio, 3, cuyo padre trabajaba en una panadería y era un sábado de los muchos que el papá tenía que ir a trabajar, pero que nefastamente no tenía con quién dejarla porque su mamá tenía un problema, tuvo que dejar y no tenía con quién dejarla. Fue el primer y el último sábado que el papá la llevó a su trabajo. La sentó en un rinconcito, trabajó de 7:30 a 3:30 de la tarde. Y antes, a las 3:30 de la tarde, que la tenía vista por ahí, le dice, ya voy a cambiarme, quédate aquí. Se va y cuando regresa a cambiar, la encuentra a su niña con la manito en esa monedora, en la máquina amasadora, así, con la manito. Cuando me la traen, llegó así. 2 añitos. Entonces ya se imagina la carga emocional, ¿no? El papá se
sentía culpable. Y de la mamá cuando vino también, obviamente. Es que a mi hija, mira cómo está. ¿Qué se puede hacer ahí? Pues nada. Ya estaba completamente destrozado, las partes destruidas. Miren ustedes el color de la palma de la mano, ya un color pálido, falta de circulación. Este dedo también está acolgado. Miren ustedes, en sala de operaciones entramos rápidamente y si nos demoramos mucho para intentar hacer algo más, pero encontramos esto. Son los tendones, estos son los tendones. Entonces solamente estaba colgada de los tendones. No pudimos hacer así, ¿no? Tuvimos que hacerle una amputación temporal para controlar sangrado, controlar todo esto. Amputamos la manito, le pusimos puntos. Y eso es lo único que pudimos hacer por ahora, ¿no? Entonces, historias como esta nos llevan a pensar que debemos estar preparados para cualquier tipo de patología, ¿no? Siguiente, es que hay una más. Igual, manos traumáticas que siempre nos llegan, miren acá. Estas son imágenes también de lesiones por aplastamiento de mano, lesiones con las famosas sierras circulares de los que venden carne, que son frecuentes, o de los que trabajan en la bañinería, ¿no? Siguiente. Muy bien, este fue mi último paciente. Me está dando las gracias. Los huesitos están perfectos. El objetivo entonces de la medicina, muchachos, es que al término de nuestra participación tengamos de respuesta a esto, ¿no? Una sonrisa de nuestros pacientes, de los familiares, porque hemos actuado bien y hemos llegado a una, en la medida de nuestro posible. Y la última parte, ya para terminar, recordarles la última de las cosas. Bueno, ustedes, recuérdenlo bien, son personas privilegiadas. Privilegiadas porque van a salvar vidas, van a tener la responsabilidad de matar o de salvar. En sus manos, en nuestra mente, va a estar la posibilidad de decir, ponle dexametasona, ponle adrenalina, o hacer una cardioversión y salvar a un paciente, o matarlo. Si no se han dado cuenta, es una gran responsabilidad. O de salvar un dedo, o de salvar una mano. Deben estar preparados para ello. Y eso solamente se logra estudiando. Pero no por ello deben dejar de ser sensibles. La sensibilidad del médico los debe llevar a poder apreciar una tarde de sol, un amanecer, una bella flor, porque eso nos va a hacer más humanos. Y un médico que no es humano, pues no va a ser conmigo. Un médico que no es sensible, que no se inmuta ante el dolor de una paciente, ante el dolor de una madre, pues no es bueno. Pero buen sentido. Publicará, revistas, todo lo que quiera, se hará un poco hacer nada, pero no va a ser bueno. Y ustedes están acá para capacitarse en ser investigadores, pero por encima de eso, ser buenos médicos. Nunca se olvide, una florcita, un detalle sensible a sus pacientes, para acompañarlos en el dolor o para ayudarlos a superar el dolor. Siempre tratamos amablemente, con delicadeza, con empatía, con respeto, sobre todo, nos va a llevar a ser excelentes. ¿Correcto? Muy bien, chicos, hasta acá preguntas, dudas. ¿Qué es educación funcional? ¿Tiene un rango, digamos, de angulación, movimiento? No, es un término genérico. Es un término que tú lo utilizas para colocar en la historia y para que en la historia quede escrito que ese paciente, su función articular está bien. Puedes poner valores, ¿no? Adjetivos calificativos. Limitación funcional a restricción total. Limitación funcional completa. ¿No? Una movilidad es un término. Pero generalmente ese término se utiliza cuando llegas a emergencia, llega tu paciente y te dice, doctor, ¿sabe qué? Me han agredido, ¿no? Con la mano. Entonces, pues, limitación funcional.
al examen, tubefación, aumento de volumen y evitación funcional. Nada más. En la historia pones eso, te solicita radiografía. Porque en emergencia no puedes escribir mucho. ¿Listo? Sobre todo para eso. Y ya cuando haces la historia clínica y hospitalizado, puedes ya ser un poquito más extenso. Pero para emergencia, evitación funcional, dolor y cosas así. Digamos que parte de aparte de eso, de la técnica, ¿cuáles son los más frecuentes o los que debemos conocer para hacer A ver, vuelve a repetir. digamos, a menos de explicación, los pacientes a veces están muy bien, como Claro. hay algunos otros que debemos conocer. Hay muchos, hay muchos. Va a depender del tipo de fractura, del tipo de metodología. Pero la historia clínica no debe. En la historia clínica pones el examen clínico, haces tu examen clínico completo y pones infección diagnóstica, fractura, infección de radio. ¿Listo? A veces en algunas historias te ponen propuestas terapéuticas. Entonces ahí ponen reducción. Esto es lo que está del sistema. ¿No? Pero tu función interna es solamente poner la fractura. Y nunca se olvide poner el lado. Siempre, a veces, fractura de radio cúbico. ¿Qué lado será? ¿Derecho o izquierdo? Y si no tienes la radiografía, si no tienes al paciente, a veces solo la historia, no te pierdes. Siempre pones el lado. Derecho, izquierdo. ¿Listo? ¿Más preguntas? Listo. 4:40 en punto. Cerrado. Listo, muy bien.